¿Por qué una anciana de 87 años esconde telarañas en un tarro de cristal dentro de su armario? Parece una locura, pero hace 40 años esas telarañas le salvaron la vida. Y es solo uno de los 15 que vamos a desvelar hoy. 15 métodos de supervivencia que la España del hambre usó para no morir. Métodos que los médicos llamaban brujería. Métodos que hoy la ciencia confirma que funcionan de verdad. Al acabar este video vas a entender por qué tus abuelos sabían más de medicina de urgencia que muchos doctores modernos. Hojas de col atadas. El golpe te había dejado el tobillo del tamaño de una naranja. Negro, morado, hinchado. No podías caminar. Y el médico no vendría hasta dentro de 3 días. Tu abuela iba al huerto. Arrancaba las hojas más grandes de la col y las machacaba ligeramente hasta que soltaban jugo. Las envolvía alrededor del tobillo y las ataba con un trapo viejo. Al día siguiente la hinchazón había bajado. La sinigrina y los glucosinolatos de la col actuaban como antiinflamatorio. Pero eso nadie lo sabía entonces. Solo sabían que funcionaba. Las mujeres del pueblo se pasaban el conocimiento entre ellas. En la fuente, lavando la ropa, esperando el pan. Nunca delante de los hombres, nunca delante del médico. Era un saber exclusivamente femenino que se transmitía en susurros. Agua de cocer patatas. El dolor de estómago te doblaba por la mitad. Te retorcías en la cama sudando frío. Tu madre hervía patatas con piel en una olla grande, sacaba las patatas y te daba el agua. Turbia, blanquecina, con sabor a tierra. Te obligaba a beberla despacio. El almidón resistente y el potasio actuaban como tampón sobre la acidez. El dolor se calmaba. Podías volver a respirar. Nadie sabía explicar por qué funcionaba. Solo sabían que sus madres lo habían hecho con ellas. Era conocimiento destilado por generaciones de hambre y enfermedad. Lo que la medicina no quería admitir. Los médicos de la España rural sabían perfectamente que estos remedios funcionaban. Los habían visto actuar miles de veces. Pero reconocerlo significaba validar el conocimiento popular. Y validar el conocimiento popular significaba perder autoridad. Así que construyeron un muro de silencio. Despreciaban públicamente los remedios caseros mientras en privado los usaban con sus propias familias. Y lo peor es que ese desprecio caló hondo. Las nuevas generaciones empezaron a avergonzarse de los remedios de sus abuelas, a esconderlos, a olvidarlos deliberadamente. Pero los abuelos seguían guardando telarañas, seguían hirviendo patatas, seguían aplicando clara de huevo en quemaduras aunque sus nietos se rieran de ellos. Clara de huevo cruda. El aceite hirviendo te había salpicado la mano. La piel se levantaba en ampollas blancas que ardían como fuego. Gritabas, llorabas. Tu abuela rompía un huevo, separaba la clara y la extendía directamente sobre la quemadura. El alivio era instantáneo. La clara refrigeraba la piel y formaba una barrera protectora que evitaba la infección. Era técnica documentada en manuales de socorro rurales que nadie leía, pero que todas las abuelas conocían. La clara se secaba formando una película transparente. Ese líquido viscoso se había convertido en tu salvación. Clavo de olor masticado. El dolor de muelas es de los peores dolores que existen. Late. Punza. Te impide dormir, comer, pensar. Y en la España de los años 40, un dentista era un lujo imposible. Tu abuelo te daba un clavo de olor. Te decía que lo mordieras directamente sobre la muela que dolía. El eugenol del clavo actuaba como anestésico local. El dolor se desvanecía. Ese clavo era la diferencia entre la cordura y la locura, entre aguantar un día más o rendirse al dolor. Los abuelos llevaban clavos en los bolsillos por si acaso. Pequeños talismanes marrones que olían a medicina antigua. Hojas de nogal guardando alimentos. Los insectos arruinaban la comida. Las moscas ponían huevos en la carne. Los gorgojos invadían las legumbres. Y cuando apenas tenías para comer, perder comida por los bichos era una tragedia. Tus abuelos envolvían todo en hojas de nogal. El jamón, el queso, las castañas secas. Las hojas desprendían un olor penetrante que los insectos odiaban. La juglona actuaba como repelente natural. Era química pura aplicada sin conocer la química.
Las hojas se secaban colgadas en el desván, crujían al tocarlas, pero esas manchas significaban que tu comida estaba protegida. Gárgaras con sal y vinagre. La garganta te ardía como si hubieras tragado brasas. Cada vez que tragabas saliva querías gritar. La fiebre empezaba a subir. Tu madre preparaba agua con sal gorda y un chorro de vinagre. Te obligaba a hacer gárgaras aunque el sabor te diera arcadas. 3 veces al día. Sin excusas. La solución hipertónica mataba las bacterias. El vinagre añadía acidez antibacteriana. Los otorrinolaringólogos actuales recomiendan exactamente lo mismo. El sabor era repugnante. Salado, ácido, agresivo. Pero ese sabor horrible era el precio de seguir vivo. El secreto que nadie te contó. La mayoría de estos remedios tenían un problema. Funcionaban demasiado bien. Y eso amenazaba intereses económicos concretos. Si la gente podía curarse con telarañas, ¿quién compraría vendas? Hubo una campaña deliberada para desacreditar el conocimiento popular. No fue casual. Fue orquestada desde las instituciones médicas que veían peligrar su monopolio sobre la salud. Se etiquetó todo como superstición, como ignorancia, como atraso rural. Y funcionó. En 2 generaciones, España olvidó lo que había sabido durante siglos, pero lo que no pudieron borrar fue la efectividad, porque por mucho que despreciaran las telarañas, seguían deteniendo hemorragias. Rodajas de patata en la frente. La fiebre te quemaba por dentro. 40 grados. Los paños mojados se calentaban en segundos. Nada funcionaba. Cortaba patatas crudas en rodajas finas y las colocaba sobre tu frente. El efecto de refrigeración evaporativa era inmediato. La patata absorbía el calor. La temperatura bajaba. Estaba documentado en tratados de medicina popular española. Pero esos tratados nunca llegaron a las facultades de medicina. Las rodajas se reemplazaban una tras otra, durante horas. Las madres no dormían velando a sus hijos con patatas en la frente, grasa de tocino rancio. Las grietas en los pies y las manos se abrían hasta sangrar. El frío del invierno castellano partía la piel. Cada movimiento era dolor. Tu abuelo sacaba la grasa del tocino que llevaba meses en la despensa, rancio, amarillento, con olor fuerte. La untaba en las grietas. Los ácidos grasos saturados formaban una barrera cutánea real. Era cosmética de supervivencia. No olía bien, pero curaba. Los jornaleros se untaban las manos antes de dormir. Por la mañana las grietas habían empezado a cerrarse. Quemar romero en la habitación. Alguien de la familia estaba enfermo de gravedad. Tuberculosis, neumonía, algo contagioso. La habitación olía a muerte. Quemaban romero seco en un plato de barro. El humo llenaba la habitación. El alcanfor y el cineol actuaban como antiséptico ambiental. Mataban parte de las bacterias que flotaban en el aire. No era suficiente para curar, pero era suficiente para reducir el contagio. El olor del romero quemándose quedaba impregnado en las paredes, recordatorio permanente de cuando la muerte visitó la casa y se fue sin llevarse a todos. Infusión de cáscara de granada. La diarrea en la España rural era sentencia de muerte. Te deshidrataba en días. Y cuando no había sueros ni hospitales, tu cuerpo simplemente se apagaba. Hervían cáscaras de granada hasta que el agua se volvía rojiza y amarga. Los taninos astringentes cortaban la diarrea con efectividad brutal. Era antidiarreico documentado en farmacología que nadie relacionaba con las abuelas hirviendo granadas. El sabor era tan amargo que los niños lloraban. Pero ese llanto era preferible al llanto de las madres enterrando a sus hijos. La revelación que cambia todo. Durante décadas se nos dijo que estos remedios eran placebo, que funcionaban por efecto psicológico, que la ciencia real estaba en los laboratorios, no en las cocinas de las abuelas. Pero cuando por fin se analizaron químicamente, la verdad explotó. Cada remedio contenía compuestos activos reales. La miel tenía peróxido de hidrógeno antibacteriano. La cebolla liberaba compuestos azufrados antivirales. No era magia. No era superstición. Era química aplicada por observación empírica durante generaciones. Nuestros abuelos habían hecho ciencia sin saberlo. Y eso plantea una pregunta incómoda.
cuánto conocimiento más hemos perdido por despreciarlo antes de analizarlo. Miel cruda en heridas infectadas. La herida supuraba. Verde, amarilla, con olor a podrido. La infección se extendía. Las líneas rojas subían por el brazo. Tu abuela sacaba la miel directa de la colmena. Espesa, turbia, con trozos de cera. La untaba sobre la herida. Al día siguiente parte del pus había desaparecido. La miel mataba las bacterias mientras alimentaba el tejido sano. Era antibiótico natural que hoy se usa en hospitales de élite. Pero en los años 40, usarlo te marcaba como ignorante. Aunque la miel fuera tu única opción entre la vida y la muerte. Cebolla partida en la habitación. La gripe arrasaba el pueblo, casa por casa. Los débiles morían. Los niños pequeños, los ancianos, partían cebollas por la mitad y las colocaban en platos por toda la habitación. Los compuestos azufrados tenían acción antiviral real. Purificaban el aire. Los médicos se reían, pero las casas donde ponían cebollas tenían menos muertos. Por la mañana las cebollas estaban negras, oxidadas. Parecían haber absorbido la enfermedad del aire. Telarañas secas sobre heridas. Tu abuela entraba al pajar buscando las esquinas más polvorientas donde las arañas tejían desde hacía meses. Recogía las telarañas con cuidado, las enrollaba formando una bola gris y las guardaba en una caja de latón. Cuando te caías y la sangre no paraba de brotar, ella sacaba esa bola de telarañas, la presionaba contra la herida, y en minutos la sangre se detenía. No era magia, era vitamina K, concentrada en la seda de araña actuando como coagulante natural. Los médicos de pueblo lo sabían, pero no lo decían, porque reconocer que una telaraña funcionaba mejor que sus vendajes era admitir que el conocimiento popular superaba al académico. Caldo de membrillo para la tos. La tos seca no te dejaba dormir, noche tras noche. Toses que te rompían las costillas. Hervían membrillos enteros con piel durante horas. El caldo resultante era espeso, dulce. Las pectinas y taninos actuaban como demulcente y antitusivo. La tos se calmaba. Era remedio documentado en etnobotánica que solo leían académicos. Mientras tanto, las abuelas seguían hirviendo membrillos sin saber que aplicaban fitoterapia de manual. Cáscara de plátano en picaduras. La avispa te había clavado el aguijón en el brazo. El dolor era punzante. La hinchazón crecía por segundos. Pelaban un plátano y frotaban la cara interna sobre la picadura. La bromelina y los compuestos antihistamínicos reducían la inflamación. El dolor disminuía. Era tan simple que parecía ridículo. Pero funcionaba. Y cuando funcionaba, dejaba de importar si era ridículo o no. Lo que realmente pasó con este conocimiento. La España del desarrollo decidió que mirar atrás era atraso, que lo moderno era mejor simplemente por ser moderno. Y en esa carrera hacia adelante se tiró por la borda siglos de conocimiento destilado. Se menospreció a las abuelas. Se ridiculizó a los abuelos. Se enseñó a los niños a avergonzarse de sus raíces. Funcionó demasiado bien. En una generación, España olvidó cómo sobrevivir sin supermercados, sin farmacias, sin hospitales. Pero algunos guardaron el conocimiento, lo transmitieron en voz baja. Y gracias a ellos, todavía podemos recuperarlo. Todavía podemos reconectar con esa sabiduría que nos mantuvo vivos cuando todo lo demás fallaba. Estos 15 trucos son más que remedios, son resistencia. Son la prueba de que nuestros antepasados eran más inteligentes de lo que les hemos dado crédito. Son también un espejo incómodo. Nos muestran que hemos perdido autonomía, que dependemos de sistemas externos para cosas que nuestros abuelos resolvían solos, y son un recordatorio urgente, que el conocimiento práctico vale más que 1000 teorías, que saber curarte con lo que tienes a mano es libertad, que estos trucos prohibidos deberían ser obligatorios. ¿Conocías alguno de estos remedios? ¿Tus abuelos te enseñaron algo que hoy te avergonzaría contar al médico? Dale a me gusta si este vídeo te ha descubierto un pasado que desconocías. Y suscríbete para seguir recuperando la memoria que nos quitaron.